Una situación que fue muy fuerte, que provocó que algunos de mi familia no lo tomaran de la mejor manera, y es comprensible. No sé, tanto mis sobrinos como sí algunos de mis hermanos, y es comprensible, digo, no les culpo ni les juzgo. En el año en que murió mi hermano Mario, yo me encontraba viviendo en esta ciudad donde vivo desde hace casi 40 años. Había empezado una vida nueva, muy feliz, pero de repente, como a las 10 de la noche, recibo un llamado. Ese día no venía nada bien. Había caído piedras, tanta cantidad de piedras y lluvia que cuando yo transitaba con mi esposa en el vehículo no podía observar desde el parabrisas ni tampoco sobre los vidrios laterales de las puertas por donde transitaba, porque era tan blanco el color de los vidrios a través de la tanta agua y de las tantas piedras, que solo de milagro logramos estacionar en un costado derecho de una de las calles para poder detenernos y esperar a que terminara de llover. Usted sabe que cuando cae piedras y agua, no menos de 20 minutos continuos dura, o al menos en esta parte del país. Y esa situación fue muy difícil porque cayó tantas piedras que yo dije el auto debe estar agujereado. No era lo más peligroso es que yo estaba conduciendo con mi esposa al lado mío, sin ver hacia dónde moverme y con el riesgo de poder accidentar a alguien. Y logramos hacer más o menos 300 metros o casi 300 metros en esa condición. No solo eso, sino que cuando yo llego a eh, la casa estaba parte de ella inundada. No solo eso, sino que poco después, en la ciudad cae una tormenta tan fuerte, que no alcanzó con esta que que le comenté poco antes, donde había caída de plantas, ramas enormes arriba de los cables, cortes de luz. No solo eso, sino que en esta oportunidad, poco después decía, desde la tarde-noche hasta altas horas de la madrugada se desató una tormenta más fuerte todavía. Fue tan difícil superar esa situación, tan difícil, tan difícil. No solo la ciudad, la provincia, parte del país estaba sufriendo esa terrible tormenta eléctrica con enorme cantidad de agua y enormes desastres de plantas que caían sobre los cables, sobre las casas, sobre las rutas. Era difícil. Sin embargo, en el medio de todo eso que duró desde la tarde-noche hasta gran parte de la madrugada, 5 o 6 de la mañana, ese tipo de tormenta duró tanto tiempo que era muy poco lo que podía parar porque luego arrancaba de nuevo. Fue muy peligroso en la ruta para muchos vehículos, ya sea de transporte público, como también vehículos de uso personal. Decía que en el medio de eso, como entre las 10 y las 11 de la noche de ese día, hace unos cuantos años, me llama mi sobrino y me dice, tío, tengo el cuerpo de Mario conmigo. Mi sobrino, médico, no aún en ese entonces, era estudiante de medicina,
me dice, y no está vivo. ¿Cómo le digo? Mi hermano tenía 2 años y 7 meses más que yo. En ese momento mi hermano había cumplido no hace mucho 55 años. Imagínese, hoy tendría más o menos, iría a cumplir 61 años, si no estoy mal informado, en febrero aproximadamente. Entonces, mi sobrino me sigue diciendo no está bien, le digo, le hiciste reanimación, te fijaste, sí, mi primo, el hijo, me acaba de llamar y me encuentro con esta realidad y no, ya no está vivo. Tiempo más adelante me entero de que su salud no había sido la mejor, las situaciones para él eran difíciles, pero tampoco me voy a olvidar que él vaticinaba, por así decirlo, que iba a morir igual que su mamá a los 55 años. Digamos que entre lo que él llevaba adentro, más las situaciones que le pasaban, más el futuro que él pronosticaba de su vida, eh, eso haría pensar que en parte serían los motivos por el cual le cayó esa desgracia. Anunciar que va a morir a los 55 años igual que su mamá no era nada positivo. Tenía necesidades físicas que haría necesaria que la medicación le contuviera eso y bueno, otras cuestiones de la vida que no las pudo superar y que se encontró con que se descompensó. Yo me enteré de eso a esa hora de la noche. Él me dice, mi sobrino, que no hacía mucho que él estaba o que habría llegado. No sé si yo fui el segundo, el tercero o el cuarto de las personas familiares a quien avisó, pero eso sucedió. Yo no pude viajar al servicio velatorio de él en La Plata. No pude hacerlo por una cuestión anímica. No estaba preparado para tomar el colectivo y hacer semejante viaje porque era inclusive imposible salir de mi casa. Los taxis no andaban. Yo no estaba en condición emocional de tomar mi vehículo y de salir o tomar la ruta porque era imposible por mi condición emocional y por mi poca experiencia que tenía para andar en las rutas con tormentas, con lluvia. Yo no, siempre he andado en situaciones normales, sacando esta que le comenté de la ciudad días antes. Pero imagínese usted que esa tormenta que yo sufrí cuando le contaba que las piedras caían sobre los vidrios no era tan distinta a esta que caían piedras y lluvias y todo eso. Y no estaba en condiciones de viajar. Y me disculpo si sirve y vale ante mis hermanos que no pude estar en ese momento, pero eso fue algo muy fuerte que solamente pude superar pidiéndole a Dios. Tuve que hacer mi duelo como todos mis hermanos y hubo situaciones como las que mi papá biológico contaba, que hubiera sido mejor el que se muriera, no mi hermano. Y todos mis hermanos sufrieron la falta y seguramente que todo lo bueno que él ha generado en nuestra familia saltaba todo en ese momento, ¿no? Recordándolo como era, animado, jocoso, cómico hasta muchas veces, pero muy necesario, porque era una pieza de la familia que ya no estaba. Y yo no pude estar en ese momento. No podía ni emocional
ni físicamente porque no daban las condiciones, tampoco para llegar a poco después del mediodía cuando se hizo el servicio. No, sí, después del mediodía fue eso. Yo no podía llegar a la ciudad porque tampoco había transporte que me llevara y mi situación emocional no permitía que yo hiciera ese viaje. Ver las situaciones difíciles como las que mi papá me contaba, de verlo muerto en la situación cuando lo habían enterrado, sus hijos en una situación deplorable. Fue difícil, fue muy difícil. Y esa muerte solamente la pude superar poniéndome en las manos de Dios y pidiéndole que Él llenara mi corazón. Mire que no estaba preparado para viajar, ni emocional, ni con mi vehículo, ni en bus, porque la tormenta no me lo permitía y porque mi estado emocional no me lo permitía. No pude superarlo sino hasta mucho tiempo después. Aunque poco nos veíamos, era una parte de nosotros que ya no estaba. Y eso que no estaba, ese vacío, solamente en el tiempo lo pudo llenar Dios con su Espíritu. Por eso Eclesiastés dice que hay tiempo de morir. Yo no creo que sea el tiempo que Dios hubiera marcado su muerte, pero eso fue lo que pasó. A veces las cuestiones no se prevén, sobre todo en la cuestión de salud. No todo el mundo está presto a cuidar su salud y cuidar otro tipo de cuestiones que nos relacionan en la vida para que eso no desenlace en la muerte. Pero Dios lo puede hacer como lo puede hacer en su vida. Si en este momento le está pasando que hay un vacío por la falta de alguien, Jesucristo puede entrar en su corazón y el Espíritu Santo llenar ese vacío y quitar esa tristeza y esa amargura que bastante la sufrió mi mamá con la muerte de uno de mis hermanos. Dios le bendiga.